Profesionales experimentados. 104.1. Alegra tus mañanas en la FM. El siguiente programa es un espacio patrocinado. Contiene sus propias opiniones y conceptos que no reflejan necesariamente los de Arauna Estéreo 104.1 FM. Aquí comienza nuestro programa, Aprendiendo Biblia. Conoce lo que dice el texto bíblico de manera objetiva, clara y sin religión. Un programa realizado por la corporación Aprendiendo Biblia sin religión. Visita www.aprendiendobiblia.com. Y si quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al 317-210-0419. Bienvenido a nuestro programa Aprendiendo Biblia. Bueno, sí es, hemos llegado. Muchas gracias a todas las personas que ya están sintonizadas con nosotros y se empiezan a conectar por los diferentes medios. Este es un programa de la corporación Aprendiendo Biblia sin religión. Los invitamos a que hagan parte de nuestras redes sociales y visiten todos, la página web www.aprendiendobiblia.com, y en el Facebook, por ejemplo, nos encuentra como @aprendiendobiblia, /aprendiendobiblia, lo mismo en el Instagram. Allí hay contenidos muy interesantes para que usted disfrute, pero sobre todo también están los canales directos de contacto con nosotros. Otro canal directo de contacto con nosotros es el 317-210-0419, 317-210-0419. Para las personas que se encuentran fuera de Colombia, entonces agregue el indicativo 57 317-210-0419, y hoy va a utilizar mucho este número porque hoy destinamos este programa para preguntas y respuestas, así que por allí directamente nos puede preguntar. Si por alguna razón le gustaría contactarse directamente con la emisora, el número es 366-1600, 366-1600, para que nosotros podamos atenderlo por la emisora. Pero recuerde que este es un programa de la Corporación Aprendiendo Biblia sin religión y no estamos aquí durante las 24 horas que emite la emisora. Solamente tenemos este espacio todos los sábados a las 8 de la mañana hasta las 9:30. Entonces el número directo con nosotros es 317-210-0419. Empezamos a saludar a algunos oyentes que ya nos saludan: Daniel Mauricio Zapata, a Carlos Julio Arroyave en el YouTube y a todas las personas que ya están conectadas. Vamos a empezar a saludar al equipo de trabajo para que avancemos hoy, esta mañana. Empiezo con la voz del oyente, Paula López. Muy buenos días. Muy buenos días, Mauricio. Un saludo para todos nuestros oyentes. Así es, aquí estaré hoy muy pendiente del WhatsApp para todas aquellas preguntas que nuestros oyentes tengan, algún comentario, alguna felicitación. Aquí estaré atenta para pasarlo al aire si así lo desean. Y un gran saludo para todos los oyentes que por primera vez se conectan, que están aquí sintonizándonos porque de pronto algún amigo, un referido, un familiar les dijo, o porque por simple casualidad llegaron a esta emisora, a este dial 104.1. Un saludo para todos los que nos escuchan por Radio Garden, aquí fuera del país, por TuneIn Radio, que también aquí en el país lo pueden hacer, pueden bajar esta aplicación, y si no, pueden entrar a YouTube, al computador, o sintonizarlo por la radio, pues pueden escucharlo por esas dos aplicaciones que son muy buenas, TuneIn Radio y Radio Garden. Un saludo para todos los que nos escuchan por estos medios. Para las personas que nos han escuchado en YouTube y que están allí conectadas, ustedes saben que ya sea desde el celular o desde el computador de escritorio, ustedes pueden tomar la URL y compartir este programa. Les pido por favor que le den me gusta y también compartan este programa con personas que ustedes crean que les va a ser de mucho interés y que les va a aportar mucho todos estos temas. Por favor, compartan y ayúdenos a que estos contenidos realmente se divulguen a todas las personas. Entonces, muchas gracias a todos los que están en YouTube y que ya están copiando la URL o desde el celular le dan compartir y se lo comparten a las personas por WhatsApp, por el Facebook o por los diferentes medios que ustedes manejan. La invitada de esta mañana es una docente, es una persona muy especial y es Melba Vélez. La saludo esta mañana y ya vamos a conocerla un poquito más porque ella es docente, una docente muy dedicada, es licenciada en educación infantil y también tiene una especialización en recreación ecológica y social. Entonces, la saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Melba? Muy buenos días, estoy muy bien, gracias a Dios. Muy agradecida por esta invitación. Qué bueno. Ya te voy a hacer una preguntita para que conozcamos un poco más de ti, nos cuentes algo. Quiero saludar antes a la doctora Vilma Luisa. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes. Deseo que estén ahí junto con el Señor Jesucristo. Deseo que
que estén ahí pendientes, conectándose, compartiendo este programa para que muchas personas tengan una claridad sobre lo que dice el texto bíblico durante muchos temas, comenzando por su tema central, que es el Señor Jesucristo. Melba, cuéntanos un poquito acerca de ti, de tu relación con el texto. ¿Lo lees cada cuánto? ¿Hace cuánto? ¿Cómo llegaste a él? Cuéntanos un poquitico de esta historia. Sí, claro. El tiempo que hace que lo estoy leyendo es 29 años. Bastante. ¿Cómo le parece? ¿Cuántos vueltos habrán? Y estoy cumpliendo, y eso lo estoy cumpliendo ahora en este mes de abril. Pues hago cuentas desde que empecé a leerlo así continuamente. Y pues me ha parecido muy, muy especial porque encuentro en él que es un texto donde parece que estuviera leyendo como libros de la actualidad, porque hay música, allí hay poemas, hay temas de amor de parejas, de noviazgos, hay guerras, hay conflictos como en todas las familias. Es muy, muy, muy relacionado con lo que es el ser humano hoy en día. O sea, yo por eso veía que me llamaba la atención que es un libro muy dinámico y sobre todo me ha impactado bastante que a través de él he aprendido algo muy especial, que es el perdón, porque pude al leerlo y vi que se maneja el perdón desde el inicio del libro hasta el final. Uh-huh. Y eso me ha servido a mí de mucha ayuda para mi vida. Bueno, y recuerde que es el Señor Jesucristo, que es Dios hecho hombre, que murió en esa cruz para perdón de los pecados, para regresarle la vida al ser humano, para que se quitara la maldición de Dios que ya tiene el ser humano cuando nace, para quitar la ira de Dios. Un montón de beneficios. Además, el Señor Jesucristo no se quedó ahí colgado en esa cruz. Él murió, fue comprobado que murió, fue enterrado, pero Él resucitó, tampoco se quedó enterrado, no está 3 metros bajo tierra, se quedó enterrado, sino que Él resucitó, venció la muerte y está vivo en este momento, está vivo y ha prometido que además de eso va a volver. Todas las personas que creemos en lo que es el Señor Jesucristo y en lo que hizo Él por todos nosotros, por la humanidad, todos los que creemos en eso, pues pagamos con su muerte y tenemos salvación, perdón de pecados, vida eterna. Todos estos beneficios importantes que por nosotros mismos no lo podríamos hacer jamás. Entonces, los invitamos a que conozca al Señor Jesucristo por medio de lo que dice el texto bíblico, que es palabra de Dios, que es inspirado por Dios, que es el Espíritu Santo quien es el autor, y por medio de esta relación con el texto usted puede conocer quién es Dios, qué ha dicho, qué ha escrito, cómo es su carácter y relacionarse con el Señor Jesucristo bíblico para que así pueda tener vida eterna, perdón de pecados. Y entonces vamos a continuar con este programa de preguntas y respuestas. Saludos a Sandra Castaño, que nos saluda desde el YouTube. Tenemos por allí ya algunas preguntas. Vamos a iniciar. Les recuerdo la línea 317-210-0419 en el WhatsApp, 317-210-0419 y 366-1600 en la línea fija de la radio Arauna Estéreo 104.1 FM. Una de las características de este programa es que el invitado tiene la posibilidad de mandarle saludos a sus amigos, familiares, conocidos. Entonces aquí Melba ya también trae su listica, como ella es fiel oyente del programa, ella sabe, ella estaba deseando que la invitáramos también para mandarle saludos a sus amigos y compañeros y darles estos segundos de gloria a nivel nacional y mundial, Sí. de escuchar su nombre por una radio a nivel nacional e internacional. Claro que sí, muchísimas gracias por esa oportunidad. Y en especial saludar primeramente a mi papá, mi padre Francisco Vélez, a mis hermanas Amanda, Celina, Amada, Mélida. Son varios. Y hermanos, sí, Oscar, Obed y Gustavo. Últimamente han llegado con Familias muy grandes. muy La mía que son grandes. 3 personas que tengo que saludar, imagínate. Una hermana y papá y mamá nomás. Y eso. Sí, es un privilegio Mi para sobrina, recuerda. Ah, mi sobrina, que esa sí es una fiel oyente. Esa es mi fan. mí. Sí, gracias por este privilegio de tener una familia tan numerosa, ser la octava de 9. La octava. Y mis hermanas, las que acabé de saludar, son de las mayores y muy, muy, muy queridas para mí. Y también a
al cuñado, al esposo de mi hermana Amada, que ha sido muy especial, ¿Cómo se llama? José Usley Correa. Ujú. Y a mi sobrina Sandra Milena, que escuché que estaba ahí sintonizada. A mis sobrinas Diana Celina, Julio César, hermanitos de Sandra Castaño. A mis otros sobrinos, Leonardo, Jorge Didier, Mauricio, Pinilla Vélez, hijos de Amada. A Liliana Ortiz, hija de Amanda, la que acabé de nombrar. Y sus 2 hijos, Juan Manuel y Sara. No, la familia no perdió pues su que- vocación. Es que además traen lista de cuaderno y todo. O sea, es que uno trae una es hojita que- aquí chiquitica. Sí, no es que la familia no perdió su vocación, mira que todas las hermanas tienen muchos hijos y los hermanos. sí, ellos los Sí. que acabo de nombrar tienen 4, esta otra también tiene 4, Oscar tiene 4, que son Natalia, Claudia, Carlos Andrés y Hugo Alejandro. Los otros tienen día 1. Y a mis amigas, Omaira Arango, Marcela Arango, Rubiela Cardona, más conocida como Rubielita. Pero a ella le dicen Rubiela y ella como que no entiende. Rubielita. Y Mónica Cruz, una nueva compañera que tengo, que tiene Tu muchos trabajo. sí, tiene muchos deseos de conocer de la Biblia. Entonces yo la invité a que escuchara el programa. Qué bueno, a todos los oyentes que por primera vez de pronto nos estén escuchando, un saludo, y para todos también los que nos ven desde YouTube. No todos escriben por el chat, pero sí hay muchas personas conectadas en este momento. A todos ellos les mandamos un saludo desde acá, desde nuestra cabina de estudio. Compartan ahí el Exacto, contenido, por favor. compartan el programa, y a todas estas personas que muchas veces no nos mandan saludos, que no, muchos no saben por dónde escribir, o otras personas simplemente lo que hacen es escucharnos. Saluda por nombre a tu papá, a tu mamá y a tu sobrina y a tu hermana, que siempre los nombra, pero no le da el minuto de fama. El minuto de Bueno, fama. pues un saludo para la familia López Espinosa, para mi mamá Marianelli, para mi papá que se llama Euclides, para mi hermana Lady Giovanna y para mi sobrina Anaí Sierra. Un saludo para ellos 3. Los quiero mucho. Bueno, ellos 4, sí, ellos 4. Un saludo para ellos. Me alegra mucho también que cada uno de ellos está conociendo del Señor Jesucristo. Van ahí en su proceso de relacionamiento con este Dios vivo, con este Dios real. Y sé que mi hermana está muy contenta de estar conociendo al Señor Jesucristo como su Dios y Salvador. Un saludo para Pablo Andrés Hernández y para Beatriz Arbeláez, que reportan sintonía, y para la familia Gaviria Lozada, que siempre nos escuchan, todos junticos, Una sintonía. familia muy querida que siempre nos Sí. escribe hasta los Vanegas, hijos, hasta las familia hijas. Vanegas. Y en YouTube nos escribe Damasago, que Simón. no sé exactamente quién es Damasago, pero te saludo. Es Daniel. Daniel, listo, Daniel. Daniel Zapata. No, se ganó Simón. doble saludo, es que por todos los lados él no pierde Simón oportunidad. Villegas. Simón Ay, Villegas. Luz Estela Colorado, que ella siempre me escribe yo, y a mí siempre se me olvida saludarla. Perdona, oyente ahí fiel. Espero que estés muy bien ahí, arrunchada con tu perrito bello. Algo que estábamos hablando y que mencionó Melba ahora al comienzo, cuando la pertinencia de que la Biblia durante estos 29 años le ha ido hablando dentro del contexto de lo que en 29 años las situaciones del mundo, de su vida y de las relaciones y de los acontecimientos del mundo han ido cambiando, y han ido cambiando con relación a las historias o a los contextos del texto bíblico, pero tenemos que recordar que este es el espíritu del autor, es el Espíritu Santo hablando, que inspiró a estos escritores. Y esta semana también en el curso de la Universidad Andina, alguien expresaba esto, de que le llamaba la atención que en este texto, cada vez que lo leía, cada vez que lo hablaba, en cualquier momento, él sentía que este texto le estaba hablando a él, y que de pronto conocía personas que también lo estaban leyéndolo y que también expresaban de que lo estaba hablando a él, a esa persona en ese momento y esa situación actual. Vea, es el único texto que tiene esta característica. Uno lee cualquier otro texto y uno puede repetir la información, y la información que está ahí, lo que está ahí escrito, uno cuenta, vea, este libro dice esto, dice esto, dice esto, y puede ser hasta una información real, verdadera, o una novela o de ciencia ficción, pero uno siempre se refiere a que el texto dijo.
pero cuando uno lee la Biblia y estudia la Biblia, uno siente que le está hablando a uno y realmente le está Sí, hablando que es a como uno. personal, Es muy totalmente. personal, por mucho que uno cuente la historia de Moisés y de David, le está hablando a uno. Sí, es un libro y un texto muy especial porque es el Espíritu Santo, que es Dios hablando. Y entonces sí se hace el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo y el Padre hacen una relación muy, muy personal con cada persona que se enfrenta al texto. Cuando decimos aquí al texto, muchas veces creemos que estamos recibiendo una información de un libro, de otro libro. Y si es en realidad un libro y que estamos recibiendo una información de otro libro, pero no es así. Por las características del autor de este texto, que es el autor, el Espíritu Santo, que ha inspirado a los escritores, en todo tiempo el Espíritu Santo está hablando con la persona. En todo tiempo el Señor Jesucristo se le está mostrando a la persona. En todo tiempo el Padre está repitiendo que el Señor Jesucristo es su Hijo amado, en que tiene todo su contentamiento y toda su expresión, y porque el Padre está vivo, el Señor Jesucristo está vivo, el Espíritu Santo está vivo. Entonces ellos le impregnan. Esa palabra sale con poder, esa palabra sale personal, esa palabra sale contextual. No es un libro antiguo por un libro antiguo, no es un libro que contiene unas historias, unos comentarios fantásticos, como a veces nos los presentan, como la historia sagrada. No es una historia sagrada. Es el Espíritu Santo hablando en todo momento. Por eso es que los animamos que charren con el Espíritu Santo, que lean su escritura y Él en ese momento se revela a usted y a su mente, a su espíritu, a su ser, a su circunstancia, a su contexto. Y Él utiliza esta misma palabra para hablarle a usted sin cambiar el único objetivo y significado que tiene esta palabra, sin decirle cosas diferentes acerca del Señor Jesucristo, sin decirle cosas diferentes de la salvación, de la muerte, de la vida, pero le está hablando a usted en sus palabras que usted le entienda, le revela a usted y le hace esta palabra viva. En griego hay una palabra que nosotros no podemos aquí apreciar en nuestras traducciones en español, que es logos. Esta escritura es el logos de Dios. Y el logos de Dios, la palabra de Dios no es sonido así o no es escritura así que quedó ahí grabada. La palabra de Dios es viva, es una persona que actúa. La palabra de Dios es el Señor, el logos de Dios es el Señor Jesucristo, que es una persona que actúa porque está viva en todo momento. Antes, cuando se hizo carne, antes de hacerse carne, el Señor Jesucristo existe desde antes de la creación del mundo. El Señor Jesucristo, como nos dice en Colosenses, fue el que creó todas las cosas. El Padre hablaba y decía, hágase la luz, y salía el Señor Jesucristo e hizo la luz. Ahora, ¿cómo la hizo? ¿Cómo es que ellos hacen esto? Eso es una facultad, un poder de este Dios, del Dios que nos creó, del Dios único. En ningún otro texto, en ninguna otra circunstancia puede hacer esto que hace el Espíritu Santo con su palabra. Entonces es una palabra viva para redarguir, para corregir, para instruir en cada momento de la existencia, de la historia del ser humano. El que quiera escuchar de primera mano, con seguridad, qué es lo que está diciendo Dios, qué ha dicho en el pasado, qué dice en el presente y qué está diciendo acerca del futuro. No porque el futuro esté hecho, recuerden que el futuro lo está haciendo Dios. Entonces, cuando Dios dice que en el futuro va a pasar algo, es porque Él lo va a hacer. Como hemos aquí hablado de muchos acontecimientos que todavía no han sucedido pero que van a suceder porque Dios dijo que lo va a hacer, porque la palabra de Dios es viva y actuante, es una persona, que es el logos, y entonces por eso tiene esta característica, este texto. Si queremos hablar de un texto, muchas veces nos han acusado de que nosotros somos los seguidores de un libro. No, nosotros no somos seguidores de un libro, nosotros somos seguidores del logos, de la palabra de Dios, que es el Señor Jesucristo. Entonces hoy vamos a empezar con algunas preguntas que están ahí y algunas preguntas que tienen inquietados a algunos oyentes y que aún muchas personas
tanto que escuchan el programa o no escuchan el programa, se hacen esta pregunta y no entienden. Y hay muchas personas que aún se han confundido, se han angustiado, se han como retraído, no solamente con escuchar a Dios, sino hasta reconocer que Dios existe, porque existe la maldad, porque no se ha acabado la maldad, que porque este caos en este mundo, en estos momentos ustedes saben que a nivel internacional estamos al borde de otra crisis mundial de estos países y de estas personas fomentando la guerra y matándose entre todos, en la misma naturaleza convulsionada también matando, y lo único que vemos es muerte, destrucción y todo lo demás. Y entonces hay algunos oyentes que nos han mandado esta pregunta y hoy vamos a tratar de resolverla. Recuerden que cuando resolvemos aquí las preguntas, por eso no se preocupen, manden las preguntas, que si no las alcanzamos a contestar en este programa, ahí las tenemos reservadas para los próximos programas y las vamos contestando en orden, pero no se preocupen, manden las preguntas, y muchas veces no las alcanzamos a contestar todas las preguntas en este programa, porque ustedes saben que nosotros somos muy responsables de hacer un estudio con su contexto externo, con su contexto interno. Entonces cada pregunta se nos vuelve un estudio profundo, largo, objetivo, en donde se ven todos los detalles, y por eso a veces no piensen que nos alargamos en las preguntas, sino que las preguntas hay que contestarlas así, en su contexto bíblico, en su contexto externo, interno, para comprender qué es lo que está diciendo y encontrar el único significado de lo que dice el texto. Por eso a la mayoría de las veces, y ya voy a dejar de usar lo que dice el texto, lo que dice el Espíritu Santo en su palabra escrita, porque cada vez que repetimos el texto creemos que nos estamos relacionando con un libro ahí cualquiera. No, nos estamos relacionando con el Espíritu Santo, que es actual, con el Señor Jesucristo, que está vivo y es actual, y con el Padre, que también es actual y vivo. Y cada una de estas personas que tienen la naturaleza de Dios se comunican con el ser humano, y nosotros nos podemos comunicar con ellos. Así es, doctora. Una oyente, le agradezco mucho por haberme llamado, doña Rocía de Castro. Ella me decía que con respecto a lo que tú estabas diciendo de lo del logos, del texto, que es una palabra viva, dinámica, que es útil para cada persona en la actualidad cuando se enfrenta a este texto y a conocer a esta persona. Ella decía que más que un texto cualquiera, es una biblioteca donde hay muchos tomos, donde hay más que tomos, hay muchos libros de una persona hablando. Y eso lo hace un privilegio al leer este texto. Entonces ella me decía, quiero dar ese aporte de que me parece muy pertinente este texto, pero como un gran texto para las personas, para que conozcan lo que dice en él. Con respecto a las preguntas. ¿Puede hablar? Sí, gracias. Es que eso es lo que me llama a mí la atención, que durante toda la lectura que uno le hace, en la época que sea que uno lea, yo me di cuenta de eso, que es el texto es actual precisamente porque yo observé que el corazón del hombre es igual. O sea, en esa época las personas actuaban y Dios actuaba, se interrelacionaban, y yo veo que es lo mismo hoy en día. O sea, la condición del ser humano es igual, o sea, internamente es igual, aunque cambien la tecnología, las circunstancias, la geografía puede dar muchos cambios, pero yo veo que, yo me identificaba con muchas de esas situaciones por las que pasaban esas personas que narran en la Biblia. Ok. Bueno, una oyente, Nuestra Señora María Blandón, que siempre me escribe y me llama, me decía que ¿por qué Dios no destruye a Satanás para que no le haga más daño al ser humano, para que no lo siga llevando en tentación, en perdición? Pero a su vez también me decía por qué a Satanás se le puso el nombre de príncipe del mundo, por qué se le puso ese título como tan grande, porque el príncipe de este mundo, porque el Dios de esta tierra, o sea, por qué se le puso ese nombre, y además, ¿por qué no se le destruye? Muchas personas, supongamos, tienen esta inquietud y tienen esta pregunta, y muchas a veces se preguntan más atrás de que ¿por qué el Señor creó a Satanás? Sabemos que es una criatura,
no es un Dios, no tiene naturaleza de Dios, es una criatura, fue creado por Dios. Pero muchas personas se conmocionan, se confunden de que Dios hubiera creado algo tan tenebroso, tan maldadoso, tan mal. Satanás nunca fue creado. La palabra Satanás, diablo, significa acusador, ¿no? Entonces, ese no fue su nombre desde el principio. no fue su nombre desde el principio. Y aparte de eso, Satanás no fue creado como Satanás. No fue creado para esa función ni con esas características. Muy al contrario. Satanás es un ángel. Y entre la escala de los ángeles, Satanás está en la escala de los ángeles, porque en todas partes, aún en el reino de los cielos y en el mundo espiritual, hay rangos de categoría según las funciones que se cumplan. Entonces, están los ángeles, están los arcángeles, están los serafines y están los querubines. Satanás es un querubín, eso lo vemos en Ezequiel y en algunos textos del Antiguo Testamento. Entonces, él es un querubín y él era encargado, un ángel. Recuerden que los ángeles tienen naturaleza espiritual creada por Dios, una naturaleza espiritual diferente a la naturaleza espiritual divina que no es creada. Dios no es una criatura. Dios es el creador, pero su naturaleza es espiritual. Es una naturaleza espiritual. Aquí ya les he explicado varias veces, haciéndole referencia de que todo lo que nosotros captamos con el cerebro es material, es de naturaleza material, pero la naturaleza material tiene mucha variedad, tiene mucha funcionalidad diferente. Este plástico es de naturaleza material, pero es diferente a esta naturaleza material metálica, es muy diferente las características, los componentes de esta naturaleza material, su función es diferente, no cumple la misma función este micrófono, estas gafas, este estuche. Así sucede en el mundo espiritual. En el mundo espiritual es naturaleza espiritual, pero los seres o los objetos que hay de naturaleza espiritual tienen sus características y su funcionalidad diferente. Entonces, Satanás es de naturaleza espiritual. Aquí encontré lo de Ezequiel. Ajá. Ezequiel 28. Ajá. En el 14 dice así: tú querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eran todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces, figúrense, Era protector. Era un querubín protector y figúrense, la función de él era como un querubín protector que enaltecía la gloria de Dios. Figúrense la función de Satanás. Y como dice ahí el texto, fue creado hermoso. Y dice que ahí, si ustedes siguen leyendo el texto, en la creación de él están todos los instrumentos musicales. Satanás es musical. Figúrense, miren cómo lo ha pintado el mundo y cómo él mismo se ha pintado mentirosamente, porque él es musical. Él es una persona que su función en el reino de los cielos a nivel espiritual era dirigir la alabanza y la adoración de todo el mundo espiritual, tanto de Dios como de la tierra y si hay más seres que no lo hemos podido comprobar en este universo. Él era el encargado de organizar, de dirigir, ¿no? Entre todos los seres espirituales, la adoración y la alabanza. Y por eso ahí dice que se le subió, que se engrandeció.
este hombre, no es un hombre, este ángel, que ángel significa, recuerde, mensajero, pero de naturaleza espiritual. Entonces él era como el director de orquesta y es musical, tiene en su ser espiritual toda la organización musical. Y musical principalmente de alabanza, de agradecimiento hacia Dios. Pero él, como le sucede a muchos seres, incluyendo al ser humano, cuando se le da una función, cuando se le engrandece, cuando se le da tanto, no sabe manejarlo. No sabe manejar el poder, no sabe manejar la fama, no sabe manejar el dinero, no sabe manejar la gloria, no sabe manejar la autoridad delegada que tiene y se ensorbece. Se va creyendo, ¿qué es ensorbecerse? Creyéndose que es superior, creyéndose que él era superior a Dios y no solamente superior a Dios, creyéndose igual a Dios. Es como cuando el portero se le sube. Y cuando la secretaria por sus funciones se le sube, como uno dice, uno mismo se le subió el ego. Se le subió el ego. Se le subió el poder. Se le subió las funciones, porque tiene unas funciones delegadas y unas funciones que se le colocó por orden de Dios. Ah, no, se le subió la cosa. Y un día apareció el niño Satas, que no se llamaba Satas, sino que era príncipe de no tenía autoridad, tenía una función. Se le delegó una autoridad de pronto en unas funciones. Sobre los ángeles, pero no él no tenía para mandar los ángeles, ni hasta el día de hoy los ángeles que están ahí, que son los demonios. Los demonios son la otra parranda de ángeles. Entonces, hasta el día de hoy, no lo reconocen a él como autoridad. No. Eso es lo que pasa cuando una persona que está con una función hace que las personas que están bajo su función los atropella, los esclaviza. ¿Y qué es lo que pasa? Se rebeldiza todo el mundo. Se rebeldiza que ya ni lo obedecen a él. ¿No es? Porque es abuso de la autoridad, comprende, abuso del poder. Entonces él, abusando de sus funciones, le dijo a toda la parranda de ángeles de ese momento, que también eran espíritus, pero que estaban en una categoría como de ejecutores de algo, les digo, vea, adórenme como adoran a Dios. Miren lo hermoso que yo soy, miren lo poderoso que yo soy, miren mis funciones, miren las cosas, lo que yo sé hacer, para lo cual fui creado. Es experto en esta situación porque Dios lo capacitó. Dios nunca manda a hacer algo si no capacita primero. Él lo capacitó, lo creó musical, hermosura, la alabanza, las gracias, el poder dominar a otros seres de su contexto. Y le dijo a los ángeles, no sabemos cuántos ángeles Dios ha creado. Yo no sé si todavía sigue creando, en el texto bíblico no me dice de eso, pero Dios en su autonomía, yo no sé qué está haciendo allá. Las cosas que sabemos de Dios es porque el Espíritu Santo nos las reveló aquí en su palabra. Entonces, pero lo único que dice la Biblia es que son muchos. Y a veces usa una palabra mirriadas. La mirriada para decir mucho, o sea que se sale. Nosotros usamos ahora a la n potencia. Cuando queremos decir un número que es estrambótico, que se sale, que no alcanzamos ni a nombrar, nosotros decimos ahora n potencia, o sea, n potencia de ángeles, mensajeros, y que cumplen muchas funciones diferentes. Entonces dice que la tercera parte de esa n potencia, obedecieron a Satanás. O sea, a ese ángel que en ese momento no era Satanás. No era Satanás, no, era un querubín en la categoría de los ángeles que tenía unas funciones, y una de sus funciones era dirigir la alabanza de todos estos seres espirituales, empezando por los ángeles. Y la tercera parte de los ángeles lo adoró, que son los demonios. En ese momento hubo un castigo. O sea, inclusive lo que hablaba Mauricio ahora en la lectura, dice que pecó, o sea, que él pecó contra Dios. Desobedeció. Porque él no tenía que decirle a los ángeles que lo adoraran a él. Y después de que desobedeció, fue que le cambiaron como su nombre, le pusieron engañador. Cambió de función. Él asumió la función de acusador.
¿no es? De acusar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque a él se le hizo un juicio y se le halló culpable. Recuerden, la semana pasada se le halló culpable, o sea que fue maldito por Dios. La sentencia fue maldición. La sentencia fue de maldición. La maldición es una sentencia de culpabilidad. Y ante esa culpabilidad Se le hubo dio una sanción, una pena. Y una de las penas es que ya él no era autoridad. Ya él no podía mandar a los ángeles. Ya él no podía dirigir alabanza, ni estar en la alabanza, ni dirigir adoración, ni nada de esas cosas. Se fue y aún le digo, espanto serás, que se cumple hasta el día de hoy. Le dijo, espanto serás, ¿no es? Y serás y no serás, como si no existiera. Pero en ¿comprende? esa época, cuando fue despojado de su cargo, de su... Fue despedido, como se hace con cualquier secretario. Pero no existía la tierra, porque mucha gente dice, ¿por qué lo tiró a la tierra? En esa época todavía no existía, claro, ya existía la tierra. Claro, él fue creado y él estuvo ahí en la creación de la tierra. Pero siendo Satanás. No, por eso antes, te decía que no, fue enviado a la tierra, ya creada la tierra, cuando fue despojado de su poder, de su autoridad. Lo sacaron del ámbito espiritual y lo enviaron a la tierra. Que dice que al abismo, que lo tiraron al abismo. No, lo enviaron, eso ya va a ser después en el otro juicio. En este momento él no está en el abismo. La otra palabra es destituido, ¿cierto? Fue destituido, fue sacado de sus funciones. Y fue mandado a un sitio como la tierra o como el universo, donde él no tiene función, porque él es de naturaleza espiritual. Y aquí en la tierra tenemos función los materiales, los terrenales. El ser humano fue creado con características funcionales para la tierra. Es terrenal, el ser humano es terrenal. El ser humano no es espiritual, es terrenal. Ya después vamos a hablar de cuando nos convirtieron en espirituales, pero es terrenal. ¿Y a quiénes somos espirituales? Es terrenal. Tiene un espíritu humano terrenal, no de materia. El espíritu humano que fusionaron con esta materia que es tierra, con este cuerpo que es tierra, no tierra así como despectivo, sino que es tierra, fue fusionado con lo espiritual, pero existía ya, antes de la creación del ser humano, existía todo este mundo espiritual, existía Dios, existía el Señor Jesucristo, existía el Padre, existía el Espíritu Santo, y todo lo que ellos habían creado, crearon primero lo espiritual. Todos los seres espirituales ya estaban creados antes de crear la tierra, antes de crear al ser humano. Entonces él, como fue destituido, se encontró como ya sin nada que hacer. Sin nada que hacer. Porque lo importante era ya. Era allá, y él era funcional allá. Dejó de ser funcional para lo que fue creado. Para lo que fue creado. Fue destituido de su cargo. Pero hay muchas personas que son destituidas de su cargo y por fuera de la empresa siguen funcionando, se siguen enterando, siguen dando órdenes y siguen envenenando a la gente, ¿no? Y si alguno, hablemos de un gerente que es despedido, ¿no? Mucha gente fuera ya de la empresa, fuera de su función de gerente, le sigue diciendo jefe. Empleados le siguen diciendo jefe, y jefe, ¿cuándo va a volver? Y jefe, yo no sé tal cosa. Lo extrañamos mucho, hace mucha falta. Mucho, y le comienzan a contar cosas de la empresa, y jefe, ¿usted qué opina? Y este señor le sigue diciendo indicaciones a ese empleado, y ese empleado llega allá y hace todo lo que su anterior jefe le recomendó, porque el nuevo jefe a él no le gusta, no le parece, porque llegó con otras órdenes, con otra funcionalidad. Entonces lo destituyeron, lo declararon no funcional. Pero ¿qué hizo? Porque Satanás fue creado, ahí dice, con sabiduría, con inteligencia, con astucia, ¿no? Este hombre, esta persona, ni persona, este ángel, este mensajero, este ser espiritual, vino, y veamos aquí qué fue lo que pasó. Exacto. Aquí una oyente muy joven, Mariana Gaviria, ella es una niña, creo que tiene como 13 años, no sé si tiene menos, me pregunta que si los ángeles entonces tienen poder de decisión al igual que los humanos. No tienen poder. Ellos, todos los ángeles, para decidir, no, para decidir. Para decidir, no. No pueden decidir.
Y entonces estos porque decidieron alabar Porque obedecieron a este querubín. Les ordenó y lo habían puesto para que los dirigiera en la alabanza y la adoración. Dios los había puesto, Dios le había indicado esa función y ellos sabían que tenían que hacer lo que él les dijera. Y esa función era allá. Era allá. Y en la actualidad, estos seres espirituales que desobedecieron Los y siguen fueron desobedeciendo a él. despojados y son ahora de los demonios o el No. mundo de tinieblas, tampoco tienen posibilidad de decisión. Ellos obedecen a Dios. Solo obedecen a Dios. Está en Santiago. Antes Y la de gente eso, que le pide a leamos los Santiago. ángeles, entonces pierden ahí el tiempo. ¿Cómo? Está en Santiago. Las personas que le piden a los ángeles. Claro, cosas, ellos no tienen poder de Están perdiendo el decisión. tiempo ahí. Están perdiendo el tiempo y no procede de Dios esa cosa. Eso no procede de Dios, esa relación con los ángeles. Entonces, porque los ángeles tienen es relación. Miremos Santiago, ¿no es? La carta de Santiago, que creo que está después de Pedro, ¿es? Antes. Antes. Sí. Santiago 2, 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y tiemblan, le tiemblan a Dios, le tiemblan a Dios. Ellos saben muy bien. Los únicos que cometemos la desfachatez somos nosotros. Busquemos Hebreos. Hebreos 1:5. Vamos a Me ver. preguntan por acá que si entonces los ángeles no tienen posibilidad de decisión, los querubines sí, por estar en un estatus más alto. No es una organización de poder. Es una organización de función, lo que Dios les indicó. Okay. Cada uno querubines hace su función. hace su función. Dios los crea y les da su función. De acuerdo a la función, como sucede también al día, de acuerdo a la función, la persona que una persona igual a todas las personas, esta persona por su función es portero, pero no es que por naturaleza sea portero. O sea, tiene el poder para Pero dejar- puede decidir como portero. Como portero, porque se le dio esa función de portero. Exacto, pero Y entonces, usted se le dicen las indicaciones. Usted como portero abre, cierra, abre a tal hora, cierra a tal hora, deja entrar a tal persona, pregunta quién es, para dónde va, para dónde es cuánto, lo deja entrar o no lo deja entrar. Pero de acuerdo a un manual que se le da. eso me de pasó con función. los Claro, ángeles. Claro, a ellos se les dio un manual de que tenían que hacer lo que Y de acuerdo a ese director manual podían decidir en ese rango de funciones no que les dio. decidir. ¿Qué decidían? Tenían O sea, que hacer lo que se les indicó. obedecer. Obedecer. Todas las criaturas, incluyéndonos nosotros, el ser humano, es obedecer al creador y al que está mandando lo que tenemos que hacer. Entonces miren en Hebreos 1:5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré al Padre y él me será a mi hijo. Sigue. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Todos los mensajeros de Dios adoren al Señor Jesucristo. Sigue. 7. Ciertamente de los ángeles dice, Mire lo que dice acerca de los ángeles. el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego, Ah, llama de fuego. Entonces, los ángeles son unos mensajeros de Dios y le tienen la orden, me adoran al Señor Jesucristo. Y miren lo que dice ahí el 1:4, que y ahora vamos a empezar a introducirnos aquí en el tema. En el 1:4, todavía no hemos introducido el tema, a la pregunta. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, el ser humano y Jesucristo, el ser humano es superior, vea, a cualquier ángel. El ser humano es superior a Satanás. Es superior a Satanás. Satanás tiene que obedecernos a nosotros, al ser humano, ¿no es? Por la función aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Y todos, el ser humano y los ángeles, los querubines, las serafines, estamos sujetos a Dios. Estamos sujetos a Dios. La tierra está sujeta a Dios, no está sujeta al ser humano. Pero entonces vamos a ver cómo, que ya lo hemos hablado, cómo empezó este desorden. De autoridades. De autoridades, no, de subordinados, de desobedientes. ¿Quién dijo que ellos tenían la autoridad? Y que nosotros tenemos la autoridad. ¿Qué fue lo que pasó en Mocoa? Le mando un saludo con profundo dolor a los habitantes de Mocoa. No los estoy regañando, no los estoy insultando, pero
¿Quiénes provocaron esa tragedia? No la provocó el río, no la provocó el río. Las autoridades, los ciudadanos, que no escucharon, nadie escuchó ni nadie hizo nada. Nadie hizo nada, ¿no es? Y esta desgracia tan horrible. Hombre, hace tiempos atrás, desalojen ahí, no construyan ahí, no reforesten, no talen los árboles, ¿no es? No tiren los árboles al río, no tiren, como se nos está diciendo también a nosotros aquí y en cualquier parte del mundo, no contaminemos, no tiremos basura a los ríos, no contaminemos, no echemos cuestiones químicas a los ríos, no echemos baúles, madera, colchones, muebles, nomás aquí en el río, en los ríos que tenemos aquí, se comienza a represar, se comienzan a organizar, vienen las lluvias como están, no usemos tanto aerosol, no hagamos tantas cosas. ¿Quién ha prestado atención? ¿Quién ha prestado atención? Y eso no es castigo de Dios, es una consecuencia lógica de lo que hacemos sin obedecer. Y es lo mismo, no es que Dios anda castigando aquí a todo el mundo, es consecuencia de nuestros actos, de consecuencia, de cómo actuamos, de cómo hacemos, de lo que obedecemos y no obedecemos. Las leyes, los decretos, los sistemas ecológicos, todos, hasta las mismas autoridades tenemos que obedecerlo, todo el mundo, pero allá nadie hizo caso, nadie hizo caso. Había salido un informe internacional de que desalojaran esas casas, derribaran esas casas, se trasladaran, que no tiraran madera, que no talaran allá arriba. No, y hasta las mismas autoridades civiles, y no me quiero meter en el lío, no tengo por qué probarlo, porque eso estoy repitiendo toda la información que está saliendo en la prensa y en los medios de comunicación. Yo no redacté ese informe. Yo no estuve allá en Mocoa para desobedecer o obedecer lo que nos están informando. Por eso este programa nos hace responsable de esa información. Los responsables de esta información que estamos recibiendo son todos los medios de comunicación que nos están informando eso. Entonces aquí hubo una desgracia anunciada, como dicen los médicos de comunicación, por la desobediencia civil de todo el mundo. De todo el mundo. ¿Y qué desobediencia cometieron aquí estos personajes de los que estamos hablando? Nos volvemos acá. Vamos entonces a Génesis. ¿Cuál es la guachafita que sí, ¿cuál es lo que se formó? ¿Qué fue la guachafita que se formó y el desorden que nos tiene con esas consecuencias catastróficas? Catastróficas, pues yo sí creo que graves, de muerte. Yo creo que sí se relaciona porque Dios le dio la orden al ser humano de administrar la tierra. No, es que sí se relaciona, pero para poder aprovechar el tiempo, mirar qué fue lo que pasó. 1:27. ¿En qué? En Génesis. En Génesis. ¿No? Sí, porque seguimos. En donde uno esté, las funciones son ahí. 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Sí. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad. Recuerden que bendecir es dar esta buena palabra. Miren la buena palabra que Dios le da al ser humano cuando lo crea. Fructificad y multiplicados, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Miren todo lo que Dios hizo, las órdenes que le dio al ser humano, varón y hembra, no solamente al varón y hembra es la humanidad. Y le dio la orden a los dos. Por ahí en un programa pasado alguien decía que nada más le dio la orden al varón. No, varón y hembra. Cuando la Biblia dice en algunos contextos hombre, se está refiriendo a la humanidad, varón y hembra. Y les dio una serie y los puso aquí sobre la tierra, les dio unas funciones y unas bendiciones y unos mandamientos, incluyendo el del 2, ahí en el mismo 2, 16 y 17.
2, 16, 17. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol O del sea, huerto varón podrás y hembra, comer. varón y hembra. Mandó a Dios al hombre No. diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. O sea, que el Señor de la tierra, puesto por Dios, como decía ahora Melba, puesto por Dios para funcionar, para administrar esta tierra y todo lo que había, ave, los cielos, seres, árboles, todo lo que hay, ¿no es? Fue al ser humano, varón y hembra. No reunidos ni unidos los dos, varón y hembra como personas. Me organizan esto, se multiplican, fructíferan, cosechan, labran, cuidan. Eso es las funciones de un administrador, no de dueño. Ahora cada ratico nosotros decimos que yo soy dueño de este pedazo de tierra, que yo soy dueño de esta propiedad, que yo soy dueño de mi vida. ¿Cuál? Somos administradores en todo lo que se hace aquí en la tierra. El ser humano es administrador y por eso nos van a pedir cuenta a cada uno de nosotros. Que yo hago con mi vida lo que me da mi gana. ¿Cómo así que yo hago con mi vida? ¿Acaso la vida es mía? Yo la compré, la obtuve ¿cómo? Fui a un almacén y me compré este cuerpo. ¿Quién lo diseñó? ¿Quién lo creó? Y nos dio unas funciones y nos dio una orden. Vea, yo lo creé para esto y muy bueno que lo creé. Es bueno en gran manera lo que he hecho. Lo que he hecho. Pero aquí en Génesis 3 aparece otra. Vamos, al niño Satas y a los demonios, nadie les dijo. Fueron destituidos de su puesto. Fueron sacados en un momento dado de su función a nivel espiritual. Y los dejaron sin funciones. Aterrizaron aquí en la tierra. Estaban sin función. Aterrizaron como unos desplazados horribles. Sin nadie. ¿No es? Sin nadie. Al garete. Se vinieron de ociosos por aquí. Y unos ociosos le provoca de todo. Ociosos no. Ustedes recuerden que alguien que tiene una función de autoridad, cuando lo despiden, ¿qué pasa con ese ser? Y hablemos de un caso de una persona que es despedida de su función de autoridad. ¿Alguna vez se considera que él no es autoridad? ¿No sigue pensando que algún día podrá recobrar y en el medio donde esté, sin autoridad, sigue ejerciendo la autoridad? Se ve mucho en este país. Sí. Nuestras cárceles están llenas de personas que creen que todavía tienen autoridad. Entonces llegó diciendo, usted no sabe quién soy yo. Y entonces viene en Génesis 3, se encuentra con otra persona de autoridad, delegada, como es el ser humano. Adán y Eva. Autoridad aquí en la tierra. Y se viene aquí y miren en Génesis 3. Desde el 1. Desde el 1. Pero la serpiente era más astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y que el gerente dijo, a ese gerente que despidieron, a ese ministro que despidieron, aún hasta ese portero que despidieron. Viene y se acerca al nuevo portero y le dice, esa persona tú no la puedes dejar entrar. A esa persona cógele fastidio. Este fulanito y fulanito. Ve, ese socio de aquí de esta empresa me cae tan mal. Fue el motivo por el cual me expulsaran. ¿No es? Entonces, a ese ponle todas las trabas. Cada vez que llegue un minuto tarde, denúncialo. Denúncialo. Y es una de tus funciones. Es una de tus funciones. Miren esta conversación de Satanás con el ser humano, con Adán y Eva. Miren lo que sigue. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Miren la diferencia que Eva tenía muy claro. Eva no fue engañada así por tonta y bruta como a veces creemos.
Vamos a ver que Eva sí entendió que lo que le estaba diciendo, usando las mismas palabras. Por eso es que muchas veces, usando las mismas palabras del Espíritu Santo que tiene aquí escritas, la persona le cambia nomás una coma y entonces dicen que Dios está diciendo, y han salido tantas distorsiones de que Dios está diciendo, orientadas por el mundo de las tinieblas, orientadas por el mundo de las tinieblas. Entonces, y salen tantas distorsiones de que la Biblia dice, aún hasta de creyentes que están en Cristo, cogen la palabra de Dios y la distorsionan, la tuercen, como dice Pedro allí en una de sus cartas, tuercen y le cambian el sentido y el significado usando las mismas palabras, porque si ustedes estudian ya más detalladamente, le cambió las palabras y la orden de Dios, pero sigamos ahí. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que Mira no que moráis. tenía muy claro Eva, Sí. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Miren que fue la intención de Satanás, que lo consideraran Dios, que los ángeles lo adoraran como adoraban a Dios. Y viene y se los dice aquí a Adán y Eva, viene y se los dice aquí, que Dios es un mentiroso. Y no solamente mentiroso, que les está mintiendo, es que para que ellos no sean Dios, no se conviertan en Dios, que es la brutalidad más grande, que se conviertan en Dios. De ahí también viene eso de que una naturaleza se puede convertir en otra. Eso es imposible. Y que por comer de ese fruto, o sea, van a cambiar la condición del ser humano. De su naturaleza. La naturaleza humana. ¿Ah? Y entonces han creído de que la naturaleza de los animales se puede convertir en naturaleza humana. Y esa es una teoría por ahí que anda por ahí muy popular, que la naturaleza animal se convirtió en naturaleza humana y que la naturaleza humana se puede convertir en Dios. También hay una serie de doctrinas y de teorías que dicen que el ser humano se puede convertir en Dios, en naturaleza de Dios, ¿no es? Entonces, miren lo que están diciendo, seréis como Dios. Pero ¿por qué a Eva le interesaba ser Dios? ¿Por qué a Eva le llamó la atención y a Adán le llamó la atención ser Dios? Para no tener que obedecer, Cuando yo me convertí en atea hace muchos años, era para no tener que obedecer a nadie y poder hacer lo que me da mi gana, lo cual no es cierto. Vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos, unos minutitos. Arauna Estéreo 104.1 FM HWK 66 HWK 66 desde Santa Rosa de Cabal. Nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de Gran campaña evangelística, Libres en Cristo, el próximo 18, 19 y 20 de abril, en el Centro Evangelístico del barrio San Marcos, en Cuba. Invitado especial desde Estados Unidos, el pastor, evangelista y salmista José Henry Santa y su grupo. Invitan los pastores Rosenberg y Mariela Ocampo. Informes al 323-3217 o al 313-756-8473. Prepárate, mamá, porque esta será tu noche. Noche de Rosas, una gran fiesta rindiendo homenaje a todas las madres. Viernes 5 de mayo en el Coliseo, Colegio Salesiano Dos Quebradas, a las 7 de la noche. Inversión 25,000 pesos por persona. Será una gran celebración que no olvidarás. Invita a Arauna Estéreo 104.1 FM. Quiero agradecerte, mamá, haberme dado la vida. Arauna Estéreo. Con vuestra web, tener tu sitio en internet nunca fue tan fácil. Contáctanos y juntos crearemos micrositios, sitios web corporativos y desarrollos a tu medida. Ya no estás solo. Vuestra web te acompaña. Adquiere alguno de nuestros planes y recibe soporte técnico y administración por 2 meses gratis. Llama ya al 313-776-7112 o escribe al email info@vuestraweb.com. Mía, tuya,
vuestra web. Falta un día para la Semana Santa. ¿Va a preparar pescado? Cómprelo en lugares confiables. El pescado fresco tiene ojos brillantes y salientes, agallas rojo claro y escamas firmes y brillantes. Pasemos una Semana Santa en ceros. Cero riñas, cero robos, cero alcoholizados, cero accidentes. Policía Nacional. Por una Colombia segura y en paz. Regresamos. Muchas gracias y saludos a Daisy Consuelo Beltrán, que nos escribe en YouTube, a Sonia Henao, que nos escribe en YouTube, y a todos los oyentes que están allí pendientes. Recuerden la línea 317-210-0416, 317-210-0416, y si quieres llamar en esta media hora que queda al programa, directamente al fijo 366-1600. Recuerde que si de pronto no alcanzamos a responder algunas de las dudas, preguntas, pues las vamos a responder. Solo que, como lo explicó la doctora Vilma ahorita, es de una responsabilidad poder explicar toda, digamos que el contexto que implica, es una tarea responsable, minuciosa, que implica el estudio exegético, que es el carácter de este programa, no dejar las preguntas sueltas y poderlas responder con amplitud, ¿sí? Antes de continuar, doctora y Mauricio, me le mandan un saludo a la doctora Vilma, Rocío Erazo. Así es, ¿cómo estás? Ella fue compañera mía y me alegra mucho de que ya te hayas conectado. Exacto, te manda un saludo. Doctora, pero quisiera hacer una pregunta relacionada con el tema para ayudar a nuestros oyentes, que seguramente también se la están haciendo allá en sus casas. Todo lo que nos has explicado, pues considero que es muy importante y es bueno tenerlo dentro de nuestro contexto. ¿En qué consiste la destrucción de Satanás? O sea, ¿cómo se destruyó? O como nos decía la señora María Blandón, ¿por qué no es destruido Satanás para que no le haga daño al ser humano? Ustedes están pensando que destrucción es que lo desaparezca. Es que lo desaparezca. Que dejara de existir. Sí, que dejara de existir. Eso no es la destrucción de Satanás. Satanás fue creado a nivel espiritual. Y a nivel espiritual para la alabanza y la adoración en el mundo espiritual de Dios. Se le quitaron esas funciones. No ha dejado de existir, pero él todavía quiere seguir ejerciendo esa función. Aquí tengo una botella, para los que están en YouTube, tengo una botella de agua, ¿no es? Plástica, de agua. Muchas personas vienen, la función y la razón de ser de esta botella es contener agua. Para eso fue diseñada, creada y es funcional para eso. Pero no, muchas personas la cortamos por la mitad. ¿Cómo hacemos? Le echamos tierra y la convertimos en matero. No destruimos la botella, destruimos la botella. Pero el plástico sigue existiendo, el coco sigue existiendo, pero se destruyó la botella, para lo cual fue creado. Ella no fue creada para ser matera, ella fue creada para contener líquido. Y es una botella de líquido. Y para eso fue diseñada. Cuando yo la dejo sin sus funciones, cuando yo la destrozo su naturaleza y la ubico en otra función, esa misma naturaleza, destruir la botella. Pero mire que el plástico no está desaparecido. Satanás, al quitarle todas sus funciones para lo cual fue creado, para declararlo un inútil, un incompetente, un no ser, en el mundo espiritual, un no ser, fue destruido. Pero resulta que Adán y Eva lo rescataron. Adán y Eva cometieron el mismo pecado y el mismo error de Satanás. Y fue peor todavía, porque Adán y Eva lo obedecieron. Lo obedecieron como hicieron los demás ángeles, demonios. Lo obedecieron y desobedecieron a Dios. O sea, y le creyeron que Dios era un mentiroso y que Dios lo que no quería era que ellos fueran dioses. Pero entonces, doctora, en la infuncionalidad que lo había dejado Dios, para lo cual lo había creado, Eva y Adán le dieron funcionalidad. No le dieron funcionalidad de Dios. No de Dios, no. pero ellos le entregaron la administración que ellos le habían dejado. La funcionalidad de él aquí en la tierra se la entregaron. Es como si así nos sucedió en un momento dado, cuando uno le entrega las llaves al ladrón.
Como uno le entrega las llaves al ladrón de la casa. ¿Cómo entra el ladrón a mi casa? Como señor y dueño. Es que muchas veces, si yo le entrego las llaves al ladrón, le estoy diciendo, vea, usted señor y dueño, lo que quiera de ahí, lléveselo. Lo que necesite de ahí, lléveselo. Si me quiere matar a mí, máteme. Si es su intención, porque es que yo le estoy dando las llaves de mi casa para que entre. ¿Hacer qué? Es un ladrón. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? A Adán y Eva le entregaron la administración de esta tierra. Le entregaron la administración de esta tierra, que Dios se la había dado a ellos. Y ellos vinieron y le entregaron la administración de esta tierra a Satanás y a todos los demonios. Pero aún así, o sea, aun cuando a Adán y Eva le entregaron la administración, la llave de esa tierra, igual sigue estando ya destruido Satanás, o sea, ya no tiene funcionalidad. Para lo cual fue creada. Pero adquirió la funcionalidad del ser humano aquí en la tierra. Se tomó, atrapó, hurtó, y para mí ni las hurtó. Porque los benditos estos se la entregaron. Se la entregaron. Cuando lo obedecieron, cuando le creyeron de que Dios era un mentiroso, se la entregaron la administración. Entonces, este mundo está administrado por Satanás y la hueste. ¿Qué Dios qué tenía que hacer? Dios es correcto en su palabra. Tenía que hacer Dios un plan, que es lo que hemos aquí hablado, de un plan de rescatar esas llaves, de rescatar esa funcionalidad. Y ya la rescató. Vamos a ver que en Cristo, por eso el Señor Jesucristo se tuvo que hacer humano. Y como humano tuvo que rescatar esas llaves. Tuvo que rescatar esa administración como humano. Porque el Señor se la entregó a un ser humano, a un par, a la humanidad se lo entregó. La misma humanidad en cabeza de Adán y Eva se la entregaron a Satanás y a sus huestes. Entonces ellos son los gobernadores, no son los reyes, porque el ser humano no es ningún rey. El único que es rey es el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, y el rey con autoridad le entregó las llaves y la administración de su reino. Por eso es que nos van a pedir cuenta a cada uno de nosotros, a cada ser humano, sea creyente o no sea creyente. Por eso a todos nos van a resucitar y vamos a ir a un juicio final. ¿Cómo administramos todas las cosas que el Señor nos dio? Y desde la vida, el aire, la tierra, el agua, las montañas, los árboles, cómo los administramos, los animales, cómo los administramos, la vida de nosotros que nos las prestó y nos las entregó en funcionalidad y administración, ¿cómo la administramos? Doctora, pero entonces el título que aparece en la Biblia como príncipe de este mundo fue puesto a partir de el señorío que le entregó a Adán y Eva. El señorío que le entregó. O sea, desde ahí se le puso él príncipe. No era ningún príncipe, él era un querubín, no un príncipe. ¿No es? Pero el ser humano arbitrariamente viene y le entrega toda la funcionalidad y toda la autoridad que el Señor le había delegado a la humanidad, se la entrega a Satanás. Eso fue lo que él vino a buscar aquí. Ahora, el Señor no podía decirle a Adán y Eva, no se la entregues. El Señor no le podía decir a Satanás, no le debía, según el carácter de Dios, él no le debía ver, Satanás, no me le digas eso a Adán y Eva. ¿Cómo así? No me le digas eso a Adán y Eva. Eso es como cuando yo le digo a Melba, ve, no le digas a fulanito tal cosa. Ella le podía decir, falta ver que los otros le crean, que vayan y le digan, vaya a decir una cosa contraria a la verdad y a la realidad, ¿no es? Y entonces salen con un cuento diferente. Eso pasó esta semana, alguien me llamó y me dijo que el Señor la había autorizado, yo no sé para qué cosa. Hombre, no, uno conociendo al Señor, no, eso no te pudo autorizar para eso. Estás haciendo lo de tu carne o del mundo de las tinieblas que te está diciendo eso. Estoy convencida que fue el mundo de las tinieblas. Entonces, ¿qué? Y es un creyente. No que el Señor me está autorizando, que el Señor me está respaldando. No, cualquier cosa que contradiga su palabra, el Señor no lo está respaldando. Él ya le había dicho que no comiera de ese árbol. Y este viene con otro cuento. ¿No es? Contradiciendo lo que dice la palabra del Señor. Todo aquel que contradice la palabra del Señor y actúa en contradicción con la palabra del Señor y con lo que el Señor nos ha ordenado a los seres humanos, y tiene toda la autoridad para mandarnos, porque somos sus criaturas, y todo aquel que actúe, piense, idee, maquine
cosas contrarias a la palabra del Señor, está obedeciendo no a su carne, está obedeciendo al mundo de las tinieblas, al príncipe de este siglo. Les parezca o no les parezca, conozcan a Satanás o no conozcan a Satanás, y ustedes creen que están obedeciendo su carne y que ustedes están obedeciendo su situación, carreta. Están obedeciendo al mundo de las tinieblas y ustedes lo están constituyendo, y es como un esclavo que todavía no entiende que lo sacaron de esclavitud. Entonces, por eso el Señor Jesucristo se hizo humano, porque es que era un humano que tenía que recuperar otra vez. Tenía que recuperar otra vez. No podía él, como Dios, arrebatarle a Satanás las llaves. No, porque es que se la entregó a Adán y Eva. Y Adán y Eva vinieron y se la entregaron a Satanás. Él tenía